bienvenidos a esta edición especial de Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco y hoy día tenemos un programa muy especial. Vamos a tener a una invitada, tengo una invitada de lujo, Caterina Angulo, que es de Colombia y que nos va a contar ahora un poco el apostolado que ella viene realizando en la diócesis de Atlanta. Es un apostolado especialmente además con los jóvenes. Y estamos transmitiendo, ustedes ya verán en este entorno que tenemos, estamos transmitiendo desde el Congreso Religioso organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y bueno, Caterina, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, qué honor. Muy bien, y bueno, y como siempre nosotros sabemos que si el Señor no edifica la casa, en vano se fatigan los constructores. Por lo tanto, siempre comenzamos el programa con una oración y vamos a pedirle al Señor una vez más que Él no deje de mirarnos y que nosotros no dejemos de mirarlo a Él, que nosotros tengamos un corazón de misericordia, tal como el corazón de misericordia que Él tiene para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Y ahora que hemos comenzado en orden como corresponde, Caterina, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, siempre de la mano de María, así que empezamos muy bien. Excelente, extraordinario. Y bueno, y hay un primer dato que yo he revelado sobre ti, que eres colombiana. Sí. Cuéntanos. Bueno, es interesante porque en realidad nací en México, Mira tú. pero mi papá trabajaba en IBM. Vivimos en muchos países, entonces duré en México solo un mes. De ahí nos trasladaron para Colombia, donde está mi familia, y viví ahí toda mi juventud. Bueno, pero eso no quiere decir que no te gusten los tacos. No, me fascina. Además que yo le digo a mi familia, la Virgencita de Guadalupe me pidió a mí que fuera mexicana, de toda la familia. Entonces a ellos les gusta mucho eso. Qué bonito eso. Cuéntame, ¿tus papás viven? ¿Tienes hermanos, hermanas? Mi mamá ya murió, mi papá vive, está en Colombia. Tengo un hermano mayor también que está en Colombia casado. Mi hermana vive acá en Estados Unidos, en Tennessee, casada con hijos, y yo soy la menor. Y cuéntame, ¿cómo así fue que llegaste aquí a Estados Unidos? Yo estaba estudiando en un colegio católico y el presidente de una universidad de Virginia vino a mi colegio a mostrar las posibilidades que existían ahí. Me gustó mucho lo que él presentó, pero yo todavía estaba muy joven, no podía ir a la universidad todavía, pero mi hermana sí ya estaba muy cercana a esa edad. Entonces le dije al presidente de la universidad, ¿por qué no te reúnes con mis papás? Los conoces y a ver qué pasa. Y se reunieron esa noche y 3 meses luego mi hermana ya estaba estudiando aquí en Estados Unidos y cuando ya terminó yo ya vine. Fantástico. Antes de ir dando pasos muy acelerados, ¿cuál fue tu experiencia de fe? ¿Cómo conoces tú al Señor? Ha sido una experiencia muy bonita. Yo nací en una familia católica, crecí en países católicos, o sea que la fe siempre estaba ahí. Pero como familia tengo una familia muy linda, muy unida, mi papá, mi mamá, mis hermanos, siempre hemos sido muy unidos. Éramos católicos, pero no éramos muy activos en la iglesia católica, íbamos a misa y ya. Fue el primer día de universidad que yo estaba en una de las plazoletas de la universidad y una joven que nunca había conocido se me acercó y me dijo, Catherine, tú vas a decir que estoy loca, pero Jesús te... ¿Entonces qué, perdón? Tú vas a decir que estoy loca, pero Jesús te extraña en la iglesia. Ahora, si todos sabemos en Colombia y sobre todo en esa época, 99% de la gente era católica, entonces esas conversaciones no eran normales. Y esta niña era de mi misma edad, una niña normal. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué dijo eso? Pero no fue solo que dijo, cómo lo dijo, sino fue lo que sentí en el corazón. Y era una universidad católica, así que lo primero que hice en mi primer día de universidad fue ir a la iglesia. Y yo sentí como una atracción hacia el Señor que me hizo despertar y me dejó saber que no era solo ser católica de domingo, sino de verdad cambiar. O sea, digamos, tú, podríamos decir que tú practicabas, ibas a misa los domingos, digamos, eras una regular, digamos, en la iglesia. Era una niña buena, no puedo decir hice cosas malas, pero tampoco era una niña activa por las razones correctas, por decirlo así. No era que estuviera siempre pensando en el prójimo
por lo que Jesús nos enseña de amar los unos a los otros como Él nos ha amado, sino que yo era buena con la gente porque me gustaba la gente. Claro. Pero al tener esa conversión, por decirlo así, o esa activación de fe, se hizo ya con un propósito. Entonces mi vida ya empezó a tener propósito en lo que yo vivía todos los días. Cuéntame, ¿qué pasó después de esto? Porque, claro, yo entiendo que muchas veces nosotros podemos tener esta iluminación, este momento de gracia, este momento en que el Espíritu Santo habla tan fuerte que Sí. no podemos dejar de escucharlo. Pero ¿qué pasó, digamos? Porque yo entiendo que de ahí ha tenido que haber un proceso en el que tú has Claro. comenzado a profundizar tu Claro. fe. Fue muy interesante. Mi primer paso fue ir a la casa y empecé a caminar alrededor de toda mi casa. Yo le pregunté a mis papás, veo que tenemos recuerdos de todos los viajes que hemos hecho a nivel internacional o de los premios que hemos recibido en educación o de las cosas que hemos conseguido con familia, pero no veo ningún signo de que nosotros seamos católicos. Y lo interesante es que la primera reacción de mi papá fue, ¿cuánto cuesta? Y yo le dije, no tengo idea de qué es lo que estoy buscando, pero no te das cuenta que cuando caminamos por la casa no hay nada que diga que somos una familia católica. Entonces mi papá me dijo, pues ve y compra una imagen de la Virgen o algo para traerla a la casa. Y yo dije, yo no sé dónde venden eso. Entonces un proceso, ahí se muestra un poquito de que éramos católicos, pero que había una inmadurez espiritual importante. Ajá. Pero en la parte ya más de raíz, mi primer paso fue volver a la confesión, buscar un director espiritual, empezar a hablar con gente que de verdad me iba a guiar más en la fe. Y con la alegría de la juventud que tenía, poder poco a poco empezar a ver el Dios presente que está alrededor nuestro, que antes estaba allí, pero yo no lo podía ver. ¿Qué era lo que estabas estudiando en la universidad? Cuéntame. Comunicación social. Entonces, ahí se ve el camino también como Jesús me empezó a preparar. Empecé con comunicación social, pensé que iba a ser la presentadora de noticias. Después de ahí me vine a Estados Unidos y estudié lenguas modernas. Entonces allá pues ya sabía español, francés lo aprendí en el colegio y el inglés no lo aprendí hasta los 20 años. Y ahí me enamoré de las culturas, de los lenguajes y empecé a trabajar con estudiantes internacionales. Y como voluntaria de la universidad en donde trabajaba aquí en Estados Unidos, empecé a crear un grupo de Campus Ministry. Y ahí fue cuando un día todos los jóvenes que eran ya parte del grupo se me acercaron y me dijeron, Catherine, tú tienes que trabajar en la iglesia. Entonces sabía que me faltaba algo que era la teología. Espérate. Antes que sigamos, ¿fue difícil el cambio cultural, digamos, de saltar de Colombia y venir aquí a Estados Unidos? Fue difícil en el sentido de fe porque vine a Virginia, que es un estado donde la Iglesia Católica no es una mayoría. Y yo creo que esa idea de tener que empezar a defender mi fe, por decirlo así, fue el que me empezó a ayudar a ser más fuerte en el deseo de aprender. No en el deseo de pelear, sino el deseo de aprender para poder contestar. Culturalmente, obviamente hay cambios. Nosotros somos más amorosos, estamos abiertos a todas las personas, pero también tengo que decirle que la cultura americana me ha recibido muy bien. Entonces he podido tener la bendición de conocer los dos mundos. ¿Viniste sola con tus padres? Solita vine a estudiar. Eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte, pero también te ayuda a saber quién eres y de quién eres. Yo nunca me sentí sola porque tenía a Dios. Y Dios me enseñó, digamos, algo que yo he aprendido es que uno de los dolores que uno tiene en la vida, por decirlo así, en mi caso, es vivir lejos de una familia que quiero y que me quieren. No es que esté lejos porque no me quieren. Esa es mi cruz, pero al mismo tiempo eso se vuelve mi misión. Entonces, a donde voy, creo familia espiritual. Entonces tengo amigos de todas las edades que se vuelven como si fueran mis tíos, mis papás, mis primos. No es igual sino que la familia de uno terrenal crece. Claro, qué belleza, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? De esto que mencionabas, ¿no? Saber que siempre está Dios con nosotros, ¿no? Bueno, y en estos avatares de la vida, digamos, llegas a Virginia, ¿qué estudias ahí? Lenguas modernas. Comienzas con lenguas modernas. Empiezo con lenguas modernas, empecé a aprender el idioma, que fue difícil, muchos dolores de cabeza de vez en cuando, pero ya gracias a Dios lo tengo. Bueno, ahora debes tener una facilidad para los idiomas, porque digamos, además del inglés y el francés, digamos, ya y es bastante decir. Sí.
Sí, mira, yo debo confesar, mi hermana es una superdotada porque ella habla muy bien el inglés, el francés y el alemán. Y en un momento dado le dije, por favor, enséñame francés. Y no pasé de la primera clase, ¿no? O sea, no, Sí. simplemente no me daba para más. Sí, y uno también aprende mucho el lenguaje de las manos y de las señales, que es lo que lo hace sobrevivir a uno. Bueno, que sobre todo nosotros los latinos somos muy, Sí, muy expresivos en sí, ese sentido. sí. ¿Qué pasó después que terminaste, empezaste a formar ese grupo, te comentaron, te dijeron, tienes que trabajar con jóvenes? Entonces ahí me di cuenta que tenía el amor y la pasión por eso, pero no tenía el conocimiento. Tenía el conocimiento, digamos, lo básico, de pronto medio de verdad de la teología de nuestra fe. Así que decidí ir a hacer mi máster. Me fui a Miami, a la Universidad de San Tomás, y ahí es donde estuve haciendo mi máster en teología. Sí, porque mira, quiero aprovechar para comentar algo. La importancia y la necesidad de que nosotros nos formemos en nuestra fe, ¿no? Porque sucede que para la mayoría de católicos, la mayoría de cristianos, nosotros tenemos una fe que se terminó en la catequesis que recibimos para la confirmación, que fue cuando teníamos 13, 14, 15 años, y ahí no volvimos a siquiera algunos a leer la Sagrada Escritura, ¿no? Exacto. Yo lo digo a veces a la gente, es como si nos han invitado a una comida muy elegante y solo nos comimos el appetizer. Nos falta la comida de en serio y después el postre. A mí me fascina el postre. Bueno, me encanta tu ejemplo porque a mí me encanta comer. Sí. Entonces yo le digo, por qué acelerar la comida? ¿Por qué quieres ir a una comida rápida cuando puedes tener esta comida de la fe que te puede durar para toda la vida? Y no he terminado, no he conseguido el postre todavía. Sigo aprendiendo y me siguen llegando platos más deliciosos cada Más vez. ricos cada vez, Sí. sí, qué bueno. Entonces, te vinculas vas hacia la Florida, comienzas a hacer estos estudios de teología. Y lo que más me llamó la atención es importante aprender la teología, pero creo que caminar en el mundo y empezar a decir teología todo el tiempo puede ser como muy desconectado de la realidad. Lo que me empezó a gustar es empezar a ver cómo hacer práctica a la forma de la teología que hemos aprendido. ¿Cómo así? En el día a día, ¿cómo puedo ver prácticamente lo que estoy aprendiendo? Para poder comentarlo y compartirlo con los otros, para que ellos también puedan aprender de lo que uno ya ha aprendido, ha vivido en la fe. Sí, claro, porque, digamos, ese es otro de los desafíos y retos que tenemos actualmente, ¿no? Cómo conectar lo que creemos con lo que hacemos, ¿no? Cómo conectar aquello en lo que pienso con lo que soy, ¿no? Sí, sí, y a veces al no hacerlo cometemos el error de pensar que la relación es solo Dios y yo, y se nos olvida el mundo, que tenemos que vivir con la comunidad. O el otro error que cometemos es que empezamos a ignorarlo porque no lo vemos. Y al ignorarlo, queriéndolo o no, es cuando uno no escucha la voz de la persona que uno ama, cuando uno no tiene ese diálogo constante, uno se empieza a olvidar y hasta puede creer que no está allí, pero Dios sí está ahí. Claro, claro. Dios nunca deja de estar con nosotros, ¿no? Sí. Tratemos de bajar un poquito esto a tierra. Tratemos de ver cómo, cuéntanos en tu experiencia, yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero a un joven que recién se acerca a la iglesia, que recién experimenta esta necesidad vital de encontrarse con el Señor, de saber que es amado, eh, ¿cómo, cómo hacemos que descienda a tierra este descubrimiento que he tenido? Yo creo que un paso muy sencillo que se puede hablar es volver a hablar de Dios. No de Dios el de los libros, sino el Dios que vemos todos los días en nuestro día a día. Nuestros jóvenes en este momento están siendo bombardeados por información de muchas cosas. Y si te das cuenta, eso nos ha hecho pensar ahora muy rápido. Por ejemplo, si tenemos una comida familiar y alguien está haciendo un comentario y dicen, ay, ¿quién fue? ¿El actor este o el actor aquel? Y nadie se acuerda, uno saca rápido el celular, lo busca en Google y da la respuesta y ya, y se olvida y cambian de tópico. ¿Qué causa esto? Esto causa que veamos muchos tópicos muy rápidos, pero que no vayamos no sabemos si es verdad o no lo que habíamos visto y no sabemos la profundidad de esto. Entonces nuestros jóvenes en este momento están sufriendo, que están recibiendo mucha información, ya no saben qué es verdad y qué no es verdad,
y no están digiriendo la información. Entonces yo a veces le digo a los padres, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, Dios, gracias por estar conmigo en este día cuando pasó esto? Y los papás dicen, ay no, pero yo no tengo que decirlo. Sí tienes que decirlo, si no tus hijos no lo escuchan, no lo están escuchando de nadie más. Cuando tú y yo decimos, mira lo que vi, la presencia de Dios en esta persona cuando me ayudó con esta situación, o cuando salí este día y me di cuenta que vi en la naturaleza este detalle, o cuando estaba en este momento como lo que me pasó a mí, una niña de mi misma edad que se me acercó y me dijo, hey, Dios existe. Si a nuestros jóvenes no les empezamos a hablar de Dios de nuevo, vamos a tener un problema muy grave pronto, porque van a saber que hay un Dios como una persona histórica, pero no va a haber una conexión emocional a ese Dios. Sí, y claro, digamos, la sociedad actual nos presenta una serie de desafíos ahora, porque digamos, culturalmente nos movemos muchísimo más rápido de lo que se movía antes, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que el mejor ejemplo que yo le doy a la gente es cuando somos chiquitos y viene la Navidad y nos dicen que el regalo del niño Dios, en Colombia es el niño Dios, en Estados Unidos es Santa Claus. ¿Cuántos jovencitos que han crecido en este país creyeron en que Santa Claus era el que les traía los regalos de Navidad? Fue algo que en su mente tenía totalmente sentido, pero después al crecer se dieron cuenta que quién es el verdadero Santa Claus y esa alegría de la imagen de Santa Claus desaparece, se vuelve un mito. En la fe puede pasar lo mismo. Los jóvenes cuando crecen y las respuestas no son, no le encontramos respuestas a las preguntas que ellos nos están haciendo, pueden empezar a creer que Dios también es un mito y eso sería un error terrible para el mundo en que vivimos hoy. ¿Cuáles son esas principales preguntas que se hacen los jóvenes? Los jóvenes de hoy tienen la idea de que existe un Dios y ese Dios es bueno, pero cuando algo malo les pasa en la vida, ya sea la enfermedad de un abuelito o problemas financieros en la familia, piensan que ese Dios ya no está conectado con ellos, que no los está cuidando, que no los quiere. Entonces lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes es dejarles saber, Dios está ahí. Pero ahora, digamos, permíteme hacer una precisión. Estamos hablando de jóvenes católicos, jóvenes comprometidos. Católicos, sí. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. El año pasado estuve hablando con los jóvenes en este evento y tenía alrededor de 700 jóvenes y les pregunté, ¿cuántos de ustedes creen en Jesús? Y todos levantaron la mano y todos, ok, muy bien, pero me miran como, pues, es obvio, estamos aquí. Claro. Y yo les dije, ¿cuántos de ustedes son ateos? Y 70% levantó la mano. ¿Cómo así que crees en Jesús, ¿no? Y eres ateo? Entonces, cuando estuve hablando con ellos, lo que escuché fue, sabemos quién es Jesús, pero sabemos quién es Jesús como sabemos quién es Martin Luther King Cristóbal Colón, es alguien que existe, pero no hemos tenido esa reunión, esa relación íntima con esta persona que usted me está hablando. Por eso es que creemos que somos ateos. Qué interesante, ¿no? Porque definitivamente cuando San Pablo, dice, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, realmente está ahí está el núcleo de aquello en lo que nosotros creemos, ¿no? Porque, digamos, si efectivamente Él no hubiera resucitado, digamos, que es la garantía de que es Dios que se ha hecho hombre, digamos, sería fácil, efectivamente, digamos, ¿por qué no me vuelvo un seguidor de Martin Luther King o de la Madre Teresa de Calcuta o de alguna otra persona buena, ¿no? Sí. Y lo triste es que después vemos las consecuencias de ese alejamiento. Nuestros jóvenes, especialmente los hispanos en Estados Unidos, tienen una autoestima muy baja. Y es porque no saben que ellos son hijos de Dios. Por las cuestiones de políticas o sociales de su realidad en este país, ellos creen que son menos, cuando nunca deberían creer que son menos. Pero la alegría que uno ve en los jóvenes, de nuevo, de ver que su vida vale la pena, es cuando encuentran otra vez a Dios en ese caminar, les da un propósito. ¿Cómo ayudarlos a encontrar, a cerrar esta brecha entre ese Jesús histórico y el Jesús que es Dios, que te ama, que te quiere? Ver en los pequeños detalles cómo Dios sí ha estado presente en el caminar. Te voy a dar un ejemplo. Estuve hablando con una joven que vino a este país a los 8 meses de nacida
Los papás nunca le sacaron certificado de nacimiento en México y llegó acá y es ilegal en Estados Unidos. Su gran sueño es ser profesora. Ahorita está en una high school y ella tiene el promedio más alto académico y es amada por toda la gente de la high school. Y ella se me sentó y me dijo, ¿por qué Dios no me quiere? Y yo le dije, ¿por qué dices eso? Y dice, yo no cometí el error de venirme sin papeles, yo no tomé esa decisión, yo no cometí el error de saber las leyes de este país o no. Cuando yo era pequeña me trajeron acá, he hecho todo correcto desde que nací, pero yo quiero ser profesora y ahora no puedo, no siquiera en Estados Unidos o no puede regresar a México porque ya no tiene papeles mexicanos. O sea, digamos, ella no está ni aquí ni allá. No está ni aquí ni allá y me decía, ¿por qué Dios no me quiere? Entonces durante la conversación que tuvimos, ella empezó a darse cuenta, por alguna razón, cualquier persona que viera la realidad de ella diría, esa niña no tiene futuro, o no tiene presente, o no tuvo pasado. Pero ella se empezó a dar cuenta, ¿sabes qué? Yo nunca pensé que iba a poder estar en un high school. Yo nunca pensé que iba a poder graduarme como en el GPA más alto de la clase. Yo nunca pensé que había podido elaborar todas estas amistades. Cuando ella se encontró con toda esa realidad, dijo, ¿sabes qué, Catherine? No sé cómo, pero hasta ahora Dios me ha cuidado y me ha permitido llegar hasta este punto en que he llegado. Qué bonito. Algo tendrá presente para mí, para el futuro. Eso es lo que nos falta con los jóvenes. A nuestros jóvenes, como tienen tanta información tan rápida y no saben procesar lo que hay, parte del proceso es orar. Poder decirle a alguien, yo no soy Dios, tú eres Dios, aquí está mi petición. Ayuda muchísimo en el proceso de sanación, ayuda muchísimo en el proceso de entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Nuestros jóvenes no saben eso, nuestros jóvenes afuera en el mundo real no tienen ese entendimiento ahora. Cuando se los damos, ellos lo miran y lo admiran terriblemente. Por ejemplo, el éxito de las horas de adoración con los jóvenes que se está dando ahora es porque por fin hay un silencio en donde ellos pueden sentarse en la frente de la presencia de Dios y sacar toda esa información que tienen, esos sentimientos que tienen y después poder empezar a sentir que Dios está ahí, que está presente. No les respondió todas las respuestas, a todas las preguntas que ellos tienen, pero sí saben que está ahí. Y ya con ese paso, ya es un paso gigante para ese camino de fe. Mira, Catherine, estamos a punto de terminar esta primera parte de este diálogo. Gracias, de verdad, por lo que estás compartiendo. Pero todavía no me has llegado a terminar esta parte de la historia y cómo llegas a Atlanta. Ok. Entonces, cuando me gradué de la universidad, con mi máster, yo pensé que iba a seguir trabajando con jóvenes universitarios. Y ahí recibí una llamada de una parroquia pequeña en Tennessee. Ajá. Y me dijo, queremos que seas la Youth Minister. Y yo le dije, no, yo no soy Youth Minister, yo trabajo con jóvenes de universidad. Y me dijo, ven, conócenos y toma la decisión, te pagamos todo. Y yo le dije, bueno, ir a conocer a Tennessee. Fui. Country music, sí, buena comida. Sí, llegué y era una iglesia normal, pero en el basement, donde no había ni paredes pintadas, estaban los jóvenes que estaban allí. Yo he tenido la oportunidad de viajar a nivel mundial y ver qué es la pobreza, no solo la pobreza de nuestros países, sino pobreza aún peor. Y cuando llegué allá encontré jóvenes que físicamente aparentaban ser perfectos, estar muy bien, muy intelectuales, echados para adelante, pero espiritualmente están hambrientos, sedientos, estaban en un problema crítico. Y cuando vi eso me di cuenta, Dios me está llamando para trabajar con los jóvenes. Hice Youth Ministry en una parroquia por 10 años, después pasé a nivel diocesano en la diócesis de Raleigh, trabajé 5 años y ahora por lo del trabajo que hice en Raleigh, Atlanta me llamó, los obispos me llamaron y me dijeron, te queremos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora estoy en Atlanta. O sea, ¿hace cuánto tiempo estás en Atlanta? En Atlanta llevo solo 2 años, pero en Youth Ministry ya 20 años. Wow, qué increíble. Sí, mira, sabes que ahora que me contabas esta historia de cuando primera vez llegas a esta parroquia, me hace acordar a Madre Teresa de Calcuta cuando la primera vez que viene aquí a Estados Unidos y sobre todo ella viene para encontrarse con los enfermos con SIDA, ¿no? O sea, ¿Sí? recién había estallado el SIDA. Y ella dice, bueno, por un lado siempre los toca a ellos, ¿no? Porque dice que es importante, digamos, no sentirse tan desamado, digamos, que alguien no te pueda tocar. Pero ella hace esta reflexión sobre que hay una pobreza aquí
que no solamente es esa pobreza material, sino que hay una pobreza espiritual que, que- que comienza por la soledad, ¿no? Y que muchas veces no la vemos nosotros a una primera vista. Exactamente. Y es crítico. Por eso es que tenemos tantos jóvenes que consideran el suicidio. Yo te puedo decir ahora, cualquier persona que está viendo el televisión o está viendo este programa, pregúntale a los jóvenes, ¿conoces a alguien que ha pensado en el suicidio? Y te aseguro que todos van a decir que sí. Y es porque no tienen ese entendimiento del propósito de su vida, la soledad, de la ausencia de Dios. Yo lo llamo la ausencia de Dios en su caminar. Y estamos viendo esa pobreza, y por eso es que ahora más que nunca tenemos que hablarle claro, directo, amando a los jóvenes, que ellos quieren escuchar ese mensaje. Y esa es la razón por la que amo trabajar con los jóvenes. En el momento en que tú les das eso, cambian inmediatamente. Y con ese toque de alegría es que quiero que nosotros terminemos este segmento, con ese toque de alegría donde nosotros descubrimos que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Él está junto con nosotros, a pesar de que nosotros no lo hayamos podido ver. Soy Pablo Pilco, estamos aquí con Catherine compartiendo sobre su experiencia y ahora nos va a compartir más sobre su experiencia en la diócesis de Atlanta en el trabajo con los jóvenes. Estamos transmitiendo este programa especial de Nuestra Fe en Vivo desde el Congreso Religioso organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Así que no se vayan, quédense con nosotros, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo, en esta edición especial donde estamos transmitiendo y teniendo la oportunidad de tener estos diálogos, en este caso con Catherine, que trabaja en la Pastoral Juvenil, aquí desde el encuentro religioso organizado por la Arquidiócesis de Los Ángeles. Catherine, nos habíamos quedado en el momento en que llegas ya a trabajar con los jóvenes en la Arquidiócesis de Atlanta. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Es una experiencia muy bonita. Los jóvenes están en el proceso de tratar de descubrir quién son ellos mismos y tener la oportunidad de decirles, tú también eres un hijo de Dios. Es algo que al principio tú dirías, eso no les va a llamar la atención, pero cuando lo ves en práctica y cuando ves que los ojos se les abren, uno queda de verdad muy tocado. Por ejemplo, cuando hago retiros con jóvenes, yo siempre les digo a los papás, ojalá yo pudiera tener una cámara para grabar ese momento donde yo vi que tu hijo por fin hizo la conexión con Dios. Porque eso es un honor para mí que muchas veces los padres o las familias no pueden ver. Ellos solo vienen cuando regresan de retiro y están todos contentos y alegres y conectados con Jesús. Y yo les tengo que decir, lo vi, tuve el honor de verlo. Gracias por haberme dado esa oportunidad. Es algo muy lindo. ¿Sabes qué? Ahora que comentas eso, me hace acordar a mi primer retiro, la primera experiencia esa que yo tuve, que ya fue hace bastantes años, ¿no? Y al mismo tiempo me hace pensar en el pasaje en el que Andrés se acerca a Pedro y le dice, oye, mira, tienes que venir y conocer a él, este es el Mesías que nosotros estábamos buscando, ¿no? Y yo también les digo a los papás, no se me vayan a volver Martas cuando tienen que ser Marías. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros jóvenes llegan de estas experiencias llenos de fe y los papás lo primero que hacen es, ve y limpia tu cuarto, haz la tarea, limpia la casa, en vez de decir, hijo, hija, háblame de qué fue lo que experimentaste, comparte con nosotros qué fue en ese momento para que ellos también puedan ser parte de ese proceso y no sea un proceso que pasó, que se ha olvidado en la familia. Qué bonito. Y miren, por favor, Catherine, repite ese consejo a los padres. Papás, el escuchar no es solo escuchar cómo les fue en tareas o en los trabajos que hacen. En estos momentos de fe que ellos tienen, que puede pasar en un retiro, puede pasar en un congreso como este, puede pasar en una misa un día, cuando los jóvenes se conectan con la fe, no nos preocupemos tanto por lo que está pasando en ese momento, las obligaciones de nuestro día a día. Escuchémoslos, seamos parte de ese momento tan increíble en donde Dios ha tocado el corazón de tu hijo. Escúchalos, déjalos ser parte, deja que la familia se influencie por esa experiencia tan linda que ellos tuvieron. Gracias, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos de este aspecto cuando hablamos de los jóvenes, nos olvidamos de los padres también.
Em, a tu juicio, ¿cuáles son los retos que tienen los jóvenes ahora en estas circunstancias actuales? En nuestros jóvenes que tenemos en este momento se llama la generación Z. La generación Z es una generación que ha crecido en una realidad totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros vivimos en nuestros países latinos un cierto estilo de violencia, pero es increíble pensar que los jóvenes aquí en Estados Unidos han crecido en un país de guerra toda su vida. ¿Qué quiere decir eso? No la guerra entre países, sino vemos la guerra entre comunidades, entre culturas, entre fees. Y lo más triste, en los colegios, con estas matanzas, con todas estas cosas que están pasando, cosas que nosotros nunca hubiéramos imaginado en nuestra edad. Nosotros nunca pensamos que un compañerito de clase nos pudiera herir en un colegio. Sí, claro, es algo que a mí, digamos, me sigue sorprendiendo después de Exacto. todos estos años acá en Estados Unidos. Yo nunca en América Latina he visto estas matanzas. Exacto. ¿Y qué es lo que creo? Creo que es una generación que dice, voy a vivir la vida a lo máximo porque no sé si hay mañana. Entonces es una juventud que aunque es muy optimista, es optimista a corto plazo. Al poderlos involucrar con la fe, ellos vuelven a ser optimistas a largo plazo. Es una generación que le gusta trabajar mucho en equipo, de quererse los amigos a los otros. La generación pasada era una generación muy individualista. Yo me gané el premio, yo necesito mi trofeo porque participé en el partido y jugué 2 minutos, no marqué ningún gol, pero Necesito tengo el mi trofeo. trofeo. Sí, 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 sí. Esta generación no tiene eso. Pero lo que pasa cuando hay esa unidad de equipo, de esa mentalidad de grupo, se da la bienvenida mucho, pero también hay que tener una mentalidad muy gris, ni blanco ni negro, para que todos puedan ser parte del equipo. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de fe, entonces ya hay que generalizarlo para que nadie sea ofendido en el proceso del grupo. Claro, digamos, como que se licúan las cosas para poder ser equipo, ¿no? Exacto. Entonces ahí es cuando hay un poco de problema cuando le estamos comentando sobre la fe, que tenemos que tener un lenguaje muy especial, de no hablar de una forma de juzgar a los otros, para que ellos no se sientan atacados, pero también de poder extraer la verdad que nos enseña nuestra fe. Entonces es algo es un talento que todos los que trabajan con jóvenes tienen que desarrollar para que el diálogo ocurra, o si no ellos inmediatamente no lo van a permitir. Otra realidad de esta generación es que es una generación que la familia sufrió los problemas económicos que se han vivido en los últimos años en este país. ¿Verdad o no? La economía ha sido bastante difícil, nuestras familias se han afectado. Los jóvenes han visto que ya el éxito, el sueño americano que muchos tenían, no se está dando en mucha gente. Que los jóvenes, si logran recibir la educación de una universidad, tienen que regresar a la casa porque no pueden mantenerse solos, o se casan y siguen en la casa porque no han podido salir. Claro. Entonces esta generación es mucho más astuta y más cuidadosa con sus finanzas. Esa idea que teníamos es que los jóvenes no agradecen lo que les damos, o que no saben cuánto cuestan las cosas. Esta generación sí sabe cuánto cuestan las cosas. Interesante. Cuando yo hablo con los jóvenes y los papás en retiros, les hago una pregunta de cuáles creen que son los hechos que les duelen más a los jóvenes, y generalmente el número 1 es: tenemos problemas financieros en la casa. Cuando los papás piensan que ellos no se han dado cuenta, sí se han dado cuenta, lo que pasa es que no lo hablan, y ese es un dolor que ellos cargan adentro, y por eso es que son un poquito más justos en cierta forma de sí. Y obviamente viven en una comunidad, en una cultura en donde la iglesia se está presentando como si fuera juzgadora y que condena. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos jóvenes han recibido esa información de que las instituciones como la iglesia es algo que no funciona. Nosotros tenemos que enseñarles la historia de la tradición que tenemos para que entiendan el valor de la iglesia, porque es importante que tengamos la iglesia presente en nuestra vida. Ahora déjame hacer una precisión. En todo caso, de repente, no sé si es algo que yo he entendido bien o no. Cuando haces este análisis de esta generación Z, que me parece brillante, ¿estamos hablando solamente de los jóvenes hispanos o estamos hablando en general? En general. Las características de los hispanos es, por ejemplo, nosotros teníamos una mentalidad de minoría en este país.
pero ya somos, el 60% de hispanos en los Estados Unidos es de 19 años o menos. Ya no somos una minoría. ¿Estamos hablando de la población mundial? De población en Estados Unidos en general, sí. 60% son de la edad de 19 años o más jóvenes. Ya no somos minoría. Entonces ya vamos a empezar a ver unos cambios en la actitud de esta generación donde ya no se siente minoría. Mira este evento, ya no somos minoría. Claro. Entonces ya los jóvenes tienen que empezar a adaptarse y eso nos va a ayudar un poquito con el autoestima, porque la autoestima de las generaciones pasadas en los jóvenes era muy adolorida por las realidades que tuvieron que enfrentar. Volvemos a hablar un poco más sobre este tema de, ok, estos jóvenes que llegan, se encuentran con Dios, ¿cuáles son los siguientes pasos que ellos tienen que seguir? Ahí es cuando se ve el valor de comunidad. Esta generación quiere pertenecer a algo y nosotros como iglesia, esta es nuestra comunidad. Algo que yo le digo a la gente es que en nuestros países hispanos es muy fácil vivir nuestra fe porque cuando uno es joven y es la edad de la primera comunión, la vecina puede llegar y decir, oye, es la edad de la primera comunión, ¿cuándo va a ser tu primera comunión? Eso no pasa aquí, porque nuestras familias están lejos. Claro. Pero es y la el parroquia, vecino no se mete con el vecino. Sí, y es más, hasta te pueden poner una tutela o algo de derecho por decir algo de fe. Pero esa comunidad que nosotros tenemos se vive en la iglesia. Entonces, cuando el hispano llega en este país y entender que la iglesia es ese sitio donde se pueden desarrollar socialmente, donde se pueden desarrollar familiarmente, es esa, como digo yo, esa familiaridad de lo que vamos a vivir en el cielo, que es, no tenemos que estar relacionados por sangre, pero estamos conectados por la fe. Esa es una ayuda muy importante para los jóvenes. Voy a dar un ejemplo. En una de las clases de confirmación... Por cierto, me encanta cada vez que dices voy a dar un ejemplo. Bueno. En una de las clases que yo daba de confirmación, teníamos que ofrecer un servicio a la comunidad. Y hay muchas formas de dar servicios que son exitosos, pero lo que yo decidí es empezar a decirle a los jóvenes que tenían que ir antes de Navidad a visitar a uno de nuestros miembros de la iglesia que no pueden salir a recibir la comunión por su enfermedad física o por diferentes razones. Estos jóvenes empezaron a hacer esta visita y yo solo les dije que tenían que ir una vez. Para mi sorpresa, después de unos meses empecé a descubrir que los jóvenes habían seguido visitando a esta persona porque ya hicieron esa conexión emocional, encontraron valor en esa relación. Por ejemplo, un joven que yo tenía me decía, es que yo no sé qué decirle a una persona vieja, y ni sobre todo si no la conozco. Y yo le decía, busca, trata de conseguir algo de amistad. Y llegó allá y le dijo al Señor, veo que es Navidad y no has decorado tu casa. ¿Tienes detalles de decoración? Y el Señor dijo, sí, pero por mi enfermedad yo ya no puedo decorar la casa. Y le dijo, ¿quieres que te decore la casa? Y el Señor se emocionó y dijo, sería el mejor regalo. Entonces él gastó varias horas decorando la casa. El 6 de enero, el joven, sin que nadie le dijera, regresó a la casa, tocó la puerta y dijo, vengo a ayudarte a recoger todas las cosas de la noche. Y después de eso, cada vez que había nevadas, él se iba sin decirle y le limpiaba el garaje la entrada, para que él pudiera, si saliera o si alguien llegaba a traerle comida porque él no podía salir, tenía eso. Y lo más lindo fue que el día de la confirmación, ese señor fue a la misa a ver a este joven confirmado. Fue el único día que pudo volver a la iglesia físicamente. Qué belleza, qué belleza. Y esas son las conexiones que tenemos que empezar a hacer a los jóvenes para que se den cuenta que son parte de algo más grande, que no es solo la relación entre ellos y Dios, sino el regalo de la comunidad. Mira, y yo quiero aprovechar tu ejemplo para recordarles algo a todos los jóvenes que nos están viendo. Cuando terminó la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, el Papa Francisco nos dejó una tarea. No sé si tú te acuerdas cuál era la tarea. No te voy a poner en el spot. Sí. Pero la tarea era, decía, jóvenes, por favor, ustedes tienen que encontrarse con gente mayor. Hablen con sus abuelos, hablen con la gente mayor, recojan esa sabiduría que no solamente se da en palabras, sino que es en esa experiencia vivida. Así que de veras me parece precioso este ejemplo que has puesto, porque nos recuerda justamente eso. Y por favor, pónganse a hacer la tarea. Y la realidad de muchos de nuestros jóvenes en este país es que los abuelitos no están cerca.
Entonces les da ese regalo de saber qué es tener un abuelo y tener esa sabiduría espiritual que ya existe. Claro, bueno, y sobre todo acá, digamos, es cierto, no están cerca los abuelos, pero hay mucha gente que está sola, hay mucha gente mayor que sufre la soledad, ¿no? Exacto, sí. Que es importante también para los jóvenes ver esa realidad, para que se den cuenta que ellos no son los únicos con problemas. Cada edad, cada generación tiene sus propios dificultades. ¿Qué otra cosa puede hacer un joven una vez que se compromete con la iglesia? Ya después de que pasa eso, también hay que enseñarles a ver a Dios presente en todos los eventos que hace. Entonces, una de las actividades que me dijeron los jóvenes es: Catherine, ¿será que podemos desayunar los martes en una comida rápida antes de ir al colegio? Y yo les dije, ¿para qué? Y me dice, para que estemos juntos, para que hablemos de la fe. Y yo dije, ok. Yo no soy una persona que le gusta levantarse temprano en la mañana. Entonces yo dije, vamos a ver qué... Yo tampoco. Sí, yo dije, esto no va a durar más de una vez. Entonces fui la primer martes y era a las 6 de la mañana. Llegaron jóvenes de 5 escuelas diferentes a comer un desayuno y ya. Y al otro martes, ¿vamos a volverlo a hacer? Y yo, ok. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que lo empezaron a llamar Martes con Jesús. Y hasta después de un mes, yo ya les pregunté a los jóvenes, ¿pero por qué vienen aquí? No es un estudio de Biblia, no estamos... ¿Por qué esta reunión? Y me decían, porque es la única comida que podemos tener en familia. Mira qué bonito. Mira qué belleza, se estaban levantando. Y algo que yo entendí en ese momento es que ellos necesitaban esa hermandad que se crea cuando todos compartimos nuestra fe. Y en ese momento ellos estaban de una forma muy informal compartiendo porque necesitaban rezar ese día, qué dificultades tenían en el colegio, si tenían un examen o algo así. Era algo muy sencillo, pero lo llamaban, estamos desayunando con Jesús. 10 años después, nunca se paró esa tradición. No me digas, qué belleza. Entonces es una llamado, son los pasos que los jóvenes pueden empezar a hacer. Claro, y además fue una iniciativa de ellos. Fue iniciativa de ellos, que eso quiere decir que es una necesidad de que están hambrientos de eso. Otra realidad que tuvimos fue para la fiesta del prom o las quinceañeras, que es tan grande aquí. Los jóvenes me pidieron, ven a cuando nos van a tomar las fotos del grupo, queremos que estés ahí. Yo dije, bueno, fui una vez pensando que iba a ser algo sencillo. Y cuando se terminó la foto me dijeron, ahora haz la oración. Y yo, ¿oración de qué? Yo no venía preparada. Entonces les hice una oración y les recordé cuál era el llamado, que fueran a disfrutar, ser jóvenes como Dios, pero bajo las enseñanzas que Dios nos ha dado. Vayan y sean testimonio durante su fiesta de prom. Después de eso, cada generación que tenía una fiesta de prom o una fiesta de quinceañera grande me llamaban y me decían, ok, toca reunirnos otra vez. Y les decían a todos los amigos, ya fueran católicos o no, las personas con que iban al baile, vengan que aquí es donde vamos a recibir la bendición antes de irnos para el prom. Una idea que tampoco hubiera llegado a mí, nunca pensé que un joven quería una bendición antes de una fiesta, pero... Mira qué bonito. Quisiera que sigamos haciendo las cosas más concretas todavía. Tú trabajas en la pastoral juvenil en Atlanta. ¿De qué población estamos hablando? Yo trabajo con todos los jóvenes, estamos hablando en números, estamos hablando de 26,000 jóvenes en middle school y 38,000 jóvenes en high school. En culturas estamos hablando americanos, africanos, que han llegado a este país recientemente como inmigrantes, que es otra cultura un poco diferente. Vietnamitas, es una comunidad bastante grande vietnamita en Estados Unidos y esas son las comunidades más fuertes que tenemos en este momento en Atlanta. ¿Y cómo hacen para poder, digamos, acceder a ellos, darles el servicio, aproximarse a...? En las parroquias, en todas las parroquias tenemos servicio de Youth Ministry, de grupos juveniles. Algo muy lindo que ha pasado es que esta nueva generación, regresando a generación Z, es una generación que ya no ve culturas. Quiere decir, han sido tan diversos o son tan diversos en la realidad que viven, que ellos solo encuentran que no hay diversidad cuando hay uno de ellos que está faltando. Eso, no es como nosotros, que para nosotros diversidad era los anglos y los hispanos, no, ya ellos, eso ya los colores ya no los ven, que me parece interesantísimo.
Entonces, al principio los grupos, cuando se crean, pueden interactuar muy bien como culturalmente, pero después ya se empieza cuando ya empiezan a crecer como en fortaleza de estructura, ya empiezan a señalar más claramente, a definir más claramente las características culturales que hace que su fe sea aún más fuerte. Pero la plataforma es universal para todas las culturas. Ahora, déjame hacerte una pregunta, digamos, un poco de esas de abogado del diablo. O sea, ¿por qué es necesario que un joven se vincule a un youth ministry? Porque vivir la fe sola no se puede. No conozco mucha gente que viviendo la fe sola hayan podido sobrevivir, sobre todo en el mundo de hoy. La belleza de una comunidad que se crea desde la juventud es que en un mundo donde se hablan tantos lenguajes, y no me refiero a lenguajes de español, inglés, sino lenguajes de realidades, los jóvenes están sedientos de poder sentarse en una mesa y saber que tienen valores comunes y que pueden pensar y comunicarse con esos valores comunes. Y el éxito de un buen grupo de ministerio juvenil no está en una persona, sino está en el talento de todos. Entonces, desde jóvenes les estamos enseñando a los hijos que si quieren una iglesia fuerte, una iglesia vibrante, si quieren una fe activa, necesitan de los talentos de todos para que eso se pueda dar. O si no, va a ser como que un territorio de una persona con ciertas fortalezas en ciertas áreas y se van a perder de todas las otras gamas que tiene nuestra fe católica que son limitantes. Un ejemplo sencillo, si hay gente que es muy devota al rosario, eso es un regalo grandísimo de nuestra iglesia, pero si solo les enseñan el rosario como forma de oración, se están perdiendo de todas las otras gamas que hay. Entonces nuestros jóvenes, si casualmente esa no era su espiritualidad, no va a entender a Dios y se va a alejar de Dios. Si tienes el talento de todas las espiritualidades juntas, que son católicas, los jóvenes van a poder tener un menú más grande para seleccionar dependiendo de la situación que están viviendo. Ahora, digamos, ¿cómo se desarrollan estos planes? Porque, digamos, estamos hablando de una cantidad de gente muy grande, muy diversa, y que además tiene circunstancias concretas, muy particulares. Hay muchas formas de empezar. Se puede hacer algo tan sencillo como hay un cuestionario de cuál es tu estilo espiritual. Y una vez se entienden los cuestionarios de cuál es tu fortaleza espiritual, se hacen esos grupos para que entre ellos se puedan hablar, darse cuenta que tienen esa parte en común. Y ya después, cuando cada uno de ellos ha sido entrenado y fortalecido en esa espiritualidad, lo rotas y así todos los demás ya pueden aprender y a tener esa visión. En el servicio que tú das en concreto, digamos, ¿ustedes se contactan también con otras arquidiócesis? Digamos, ¿cómo se expresa esta universalidad, esta catolicidad? Sí, todos los directores diocesanos que trabajamos con los jóvenes estamos conectados por medio de la Federación de National Federation of Catholic Youth Ministry. Nos reunimos una vez al año en nuestra reunión mensual y después en 2 eventos a nivel nacional, que es la reunión de jóvenes católicos en noviembre y tenemos otro que es para los adultos, que es un año es los jóvenes, un año los adultos. Porque esto es importante, porque cuando nosotros como servidores de Dios en el grupo, en el nivel de jóvenes, cuando hablamos los unos a los otros también podemos ver qué factores tenemos en común y cuáles son únicos a nuestra zona. Una persona que trabaja con los jóvenes en Atlanta tiene una realidad muy diferente a una persona que trabaja en Montana o si trabaja aquí en Los Ángeles. Pero en general, como cultura, como jóvenes, la generación Z, empezamos a ver movimientos que están pasando a nivel nacional y eso nos puede ayudar a ser más efectivos en la forma como les servimos a los jóvenes. Catherine, desgraciadamente el tiempo nos atrapa y nos queda poco tiempo. ¿Cómo la gente puede contactarse contigo? Digamos, un joven que está deseoso de encontrar comunidad, no necesariamente que viva en Atlanta, pero que igual creo que, digamos, tú les podrías dar algunas luces. ¿Cómo podrían contactarse con ustedes?
Con mucho gusto, en la página website de la Arquidiócesis de Atlanta, ahí está mi información, mi email, mi teléfono, y ellos con mucho gusto pueden llamarme para hacer esta búsqueda. Pero si activamos no solo a una persona, sino todos los adultos nos activamos a estar presentes y darnos cuenta que los jóvenes necesitamos ayuda, vamos a poder cubrir muchísimos más jóvenes. Y el paso número 1 que tenemos que hacer para esa activación es ser sinceros a cómo estamos compartiendo nuestra fe a los jóvenes. La belleza de un joven es que ellos saben qué es verdad y qué es mentira desde lejos. Si tú estás hablando de la fe y no crees en la fe, ellos lo pueden detectar muy rápidamente. Entonces los invito a todos a que les den ese testimonio real de ese caminar de la fe que ustedes tienen, y los jóvenes los van no solo van a escuchar, sino van a poner más atención y los van a respetar muchísimos más. Catherine, de veras te agradezco muchísimo, y si, digamos, yo podría resumir esto de alguna forma, resumiría con el hecho: tenemos nosotros que ser auténticos, vivir nuestra fe, porque esa es la única forma como vamos a poder ayudar a que otros jóvenes puedan encontrar a ese Señor que todos de alguna manera estamos buscando de manera desesperada. Número 1. Número 2, no licúen la fe, no la licúen. La fe, tal como nos ha sido entregada, es una fe preciosa que realmente responde, porque el Señor Jesús responde a nuestras ansias más profundas de nuestro corazón. En tercer lugar, diría como dijo el Papa, no balconeen, es decir, no vean la vida desde el balcón, salten a ese río de gente que está dispuesta a entregarse y a vivir este reto precioso que es el reto de vivir la santidad. Y por último, recordarles esta tarea que el Santo Padre les ha dado a todos los jóvenes al final de esa Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Por favor, vean a los adultos, conversen con los mayores, conversen con los abuelos, conversen con los padres y rescaten ese tesoro que ellos tienen. Exactamente, dejen una huella, la huella de la fe. Muy bien, y bueno, queremos darles una vez más las gracias por estar aquí, haber estado aquí con nosotros en nuestra Fe en Vivo. Pueden comunicarse, pueden escribirnos a feenvivo@ewtn.com, pueden seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/EWTN Español. Y no se olviden, por favor, de tenernos en sus oraciones, y si pueden colaborar con nosotros económicamente, háganlo, por favor. Que Dios los bendiga. Nos vemos, Catherine. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.